Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura en la que nos vamos a encontrar con un ser muy especial. Pero hablaré de ello después de invitarlos para que comenten y compartan estos contenidos con sus amigos, con sus amistades, en torno a una buena taza de café. Y los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate. Y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes deseen formar parte de mi fanpage, está en Facebook Néstor Armando Alzate TV 2021. Les decía pues que es un ser muy especial. ¿Recuerdan en el capítulo anterior que estuvimos hablando del mamut encontrado en 1901 en el río Beresovka, esa mole tan impresionante? Recuérdese que estos paquidermos eran de hasta 5 y 6 metros de alzada y 10, 12 toneladas de peso, y que fueron encontrados allí. Pero hay otros seres que están a mitad de camino entre la leyenda y la realidad. Han oído hablar del Yeti, han oído hablar del Sasquatch, han oído hablar del pie grande, Bigfoot creo que se llama. Y hoy nos vamos a ocupar del Sasquatch. Esta aventura comenzó en 1924. Albert Ostman era un maderero que estaba buscando madera para serrar. Y en un sitio llamado Ilet Toba, en Powell River, en la provincia de Vancouver, en Canadá, iba por el bosque. Y pues era también un poquito también como de vacaciones, aunque yo no sé qué tantas vacaciones puede tener un maderero que vive metido en el bosque y se vaya a descansar. Pero bueno, al que le sabe le gusta. Pues este Ostman llevaba provisiones para 3 semanas, suficiente provisión de tabaco, fósforos y todo aquello que necesitaba para permanecer en solitario en zonas tan agrestes como esta. Y la primera noche llegó y hizo una cama de ramas alta del suelo, claro. Puso junto a la cama una estaca larga y ahí colgó sus pertenencias, su mochila con todas las cosas que tenía. Bien, se supone que estaba fundido después de un día intenso de caminar, de husmear por todas partes buscando, supongo yo, que madera de buena calidad, y se durmió. Pues al otro día se levantó y vio que todas sus cosas estaban revueltas y tiradas por ahí. ¿Y ve? Pues pudo ser un animal, y particularmente en la zona pues había mucho puercoespín, pero dijo no puede ser un puercoespín, porque el puercoespín lo primero que busca en cualquier parte a donde llega es la sal, y si encuentra sal se enloquece. La sal estaba intacta. Bueno, ese día siguió buscando su madera, explorando, y volvió por la noche al mismo sitio. En su cama de ramas se acostó, se durmió y al otro día lo mismo, todo revuelto, sabiendo que él lo había recogido y lo había guardado. La misma rutina, el día de trabajo, inspeccione, busque, vaya, venga. Y se acostó por la noche y dijo, pero yo no me voy a dormir. Voy a vigilar a ver de qué se trata. Y estaba así como medio fundido y se acostó vestido, claro. Solamente se quitó las botas y las puso ahí, en el borde de la cama. Cuando de pronto él, en ese duermevela, es decir, tenía sueño, pero no se quería dormir porque quería saber de qué se trataba, sintió como unos pasos muy fuertes. Y él se hizo el dormido, siguió con los ojos cerrados, los entreabrió. Y como estaba en su bolsa de dormir, yo supongo que aquellas bolsas eran unas bolsas hechas de piel y que simplemente eran amarradas con flecos de piel también, para poder meterse bien y poder preservarse del frío. Estaba en esas cuando de pronto sintió que lo levantaron violentamente dentro de la bolsa. Y se vio
con el cuerpo doblado, fue que se lo echaron al hombro. Entonces él iba con la cabeza hacia abajo por la parte posterior de ese ser que lo llevaba y las piernas por delante dobladas. Aunque él intentó forcejear, como estaba dentro de la bolsa, no podía mover muy bien las piernas. Se le atoraban porque era estrecho. Por lo tanto, no podía moverse bien y no tenía cómo tratar de zafarse para salir corriendo porque la misma bolsa se lo impedía. Como es comprensible, pues alguien que duerme en esas circunstancias, lo primero que hace es preservarse muy bien, tapar todos aquellos orificios por donde pueda entrarle aire o frío. Entonces estaba muy cerrada la bolsa y él se vio atrapado allá, atorado, más que atrapado, atorado, sin poder hacer nada. Él, en vista de que no podía hacer nada, simplemente se dejó llevar y sentía los jadeos y unas zancadas muy largas. Al cabo de muchas horas de caminar, él dice que recorrieron muchísimos kilómetros. Y llegaron en ascenso y en la parte superior de una montaña había una cueva muy amplia. Y allá llegaron y lo descargaron como un fardo, como un bulto. Lo tiraron ahí. Cuando los ojos se pudieron habituar a esa semipenumbra, él vio un ser alto de más de 2 metros, 2 metros 10, con el torso, dice él que como una caja. Nosotros diríamos ahora como una nevera, una caja ancha, con manos largas, piernas también largas y muy gruesas. Las manos un poco más delgadas. Y cuando él se vio en esas allá, pues resulta que vio otros 4 seres, evidentemente que eran la misma familia. Y escuchó que había como una conversación con unos sonidos muy guturales y chillones entre los 2 adultos. Se supone que este era pues el macho, digamos lo que el marido, y ahí estaba la mujer. La mujer era un poco menos alta que él, era más o menos de 2 metros, él de 2,10, algo así por el estilo, de senos muy caídos. Este describe pues que el macho tiene el tórax como si fuera una caja muy gruesa, diríamos como tipo nevera, las piernas y brazos largos, y que un pene muy pequeñito de 2 centímetros, y muy velludo, y un vello hirsuto, grueso, más que pelaje, pelambre, supongo yo que para preservarse del frío. Y la mujer, un poco más bajita, tenía una cadera relativamente ancha, también un tórax así amplio, unos senos muy caídos y piernas largas también. Y 2 pequeños, exactamente, pues evidentemente hijos de ellos, pero todavía, pues, digámoslo, en términos más biológicos, las crías, pues, o en este caso los bebés o los niños, pongámosle el nombre que ustedes quieran. Y que entre el macho y la hembra empezó a desarrollarse una conversación que era más bien una conversación tirante, como si estuvieran discutiendo. Y la discusión, de acuerdo con lo que dice Albert Ostman, es que era en torno a él. Casi como diciéndole, bueno, ¿usted qué trajo aquí? ¿Eso para qué? ¿Qué sirve? ¿Quién es ese? Y que ella evidentemente enojada y que manoteaba mucho. Lo cierto del caso es que lo dejaron ahí. Él abrió los ojos, los otros lo miraban con curiosidad, entonces él, un poquito para bajar la tensión, en ningún momento agresivos, porque no fueron agresivos con él. Él entonces les ofreció tabaco, llevaba, porque todos sus víveres, todas las cosas, su mochila con todo lo que él llevaba, la llevaron. Entonces, pues ahí tenía comida, les dio comida y particularmente tabaco. Pues el macho y los pequeños se aficionaron al tabaco. Y entonces, siempre ya que se le arrimaban, le pedían era tabaco.
Y entre tanto le traían de comida, pero le traían era raíces, particularmente siempre viva, y otros helechos. Es decir, no había ninguna proteína animal, sino raíces, bayas. Y obviamente que no había, dice él que observó, y que no tenían en ningún momento alguna herramienta que pudiera indicarles que con ella podrían cortar árboles, destazar, hacer cosas, ¿no? Eran demasiado básicos, demasiado elementales. Los 4 seres. Pero que pasando, porque fueron varios días, pasando los días, ellos se hacían un poco más amistosos, eran más cordiales con él, con Albert Ostman. Y él trataba de hablarles, ellos le respondían con esos chillidos, con esos sonidos guturales. Y evidentemente la hembra era una buena madre. Ella iba y le traía la comida, o sea, pues las raíces y las flores y tallos de siempre viva y otros vegetales para comer, y se los traía. Naturalmente no tenían ningún recipiente, pues, que dijeran que tuvieran platos o escudas, no, nada, era en la mano, tome. Lo cierto es que él ya llevaba ahí atrapado más o menos calculaba él, obvio, porque si estaba dentro de una cueva, las variaciones de la luz no le permitían calcular si era mañana, si era mañana, mediodía o noche. Podía distinguir, obviamente, el paso del día a la noche, pues porque la cueva se iluminaba naturalmente. Él calculaba que llevaba por ahí unos 10, 12 días allá atrapado, y él desesperado por volarse, pero al salir era es decir, una única salida y un camino supremamente estrecho, que era un sendero que descendía a un valle que se veía allá al fondo, porque al final le daban a él ciertas libertades, que pudiera asomarse, que pudiera como dar vueltas, pero si iba a intentar irse, inmediatamente ese grandulón se le atravesaba y lo miraba de manera amenazadora. Por lo tanto, él tenía miedo de hacerlo. Pero al cabo de esos días, junto a la cueva había como una especie de cascadita, un poquito de, digámoslo, sí, un hilo de agua. Y entonces cuenta él posteriormente que estando ahí como a los 10, 12 días, calculaba él. Un día el macho se le arrimó y le pidió más y más tabaco, y él como que había llevado suficiente provisión. Entonces él le dio de más, porque él le ofreció y él cogió como el manotazo grande. Y resulta que se lo metió de una vez a la boca, porque era masticado ese tabaco. Y de pronto, al parecer, como que le cayó muy mal y empezó a sentir arcadas y salió corriendo hacia el hilo de agua y como con cólico, como que se sentía muy mal. Entonces Ostman aprovechó que la vieja estaba por allá ocupada con los niños en otro lado y se voló. Cogió la mochila y arrancó y se fue. Mientras aquel se despejaba, el macho se despejaba, él descendió y a la que daba, pero era un hombre de montaña. Y si era un hombre de montaña, sabía manejar los ritmos y cómo descender por caminos abruptos. Entonces descendió y se voló. Se logró volar. Y se logró esconder por allá, detrás de un árbol. Y con todo y ello sentía que el macho lo andaba buscando y emitía chillidos, pero chillidos que ya se sentían como chillidos de ira. Pues el quietecito no se movió. Pasó la primera noche ahí, al otro día volvió a arrancar rapidito hasta que logró salir de eso. Se les escapó. Tiempo después él contaba que volvió a ver si encontraba el Sasquatch y llegó hasta el sitio
pero en el sitio se veía que había sido usado, pero ya no había nadie ahí. Y por más que lo buscó, nunca encontró al Sasquatch. Al contar la historia, muchos no le creyeron. Otros, como Ivan Sanders, un gran naturalista de la época, le creyó y decía, eso es cierto, existe el Sasquatch. Y que de hecho él estuvo siempre investigando y buscándolos, pero nunca los encontró. Esto fue más fortuito que otra cosa, el hecho de que no hubiera sido siquiera Ostman el que estuviera buscando Sasquatch, sino que ellos lo hubieran encontrado y se lo hubieran llevado, como un trofeo. Cualquiera podría pensar en un principio que se lo llevaron para engullírselo, pero no eran vegetarianos. Y la misma actitud de ellos, una cierta cordialidad y hospitalidad, le indicaban que no eran peligrosos. Pero este Sanderson, cuando escuchó la historia de Ostman, le ratificó que ese tipo de seres eran más tímidos y huidizos. Entonces, por lo tanto, este ser era muy difícil de encontrar. Pues casi que como una obsesión, Ostman se dedicó a buscarlo y nunca más volvió a encontrarse un Sasquatch. Nunca más. Y formó parte de varias expediciones, inclusive con este doctor Sanderson. No encontraron nunca nada. Algunos que pretendían poner en tela de juicio lo que a él le ocurrió, decían, bueno, ¿y por qué no trajo algo demostrativo de que en efecto estuvo en poder de ellos? Y es que no tienen nada. Son ellos sin nada. Apiñan hojas y se acuestan sobre ellas. Eso es todo lo que tienen. No conocen el fuego. Se sorprendían cuando él, con su caja de fósforos, de pronto rastillaba una cerilla y ellos se erizaban inmediatamente, pero no sabían ni cómo cogerla ni nada, no tenían ninguna idea. Mucho tiempo después, los investigadores le preguntaban, si en efecto existe el Sasquatch, ¿por qué no hemos capturado ninguno? Inclusive, las patrullas de policía montada de Canadá, algunos dicen haber visto pasar raudamente un individuo que podría asimilarse al Sasquatch. Lo han seguido y no lo han encontrado. Son, en principio, tierras muy agrestes, que tienen muchísimas cavernas, que son riscos muy difíciles de caminar por ellos, porque son casi que cortadas, de laderas cortadas prácticamente. Y por lo tanto, pues para ellos es mucho más fácil, supongo yo, que conociendo el territorio, perderse por cualquier parte. Pero entonces preguntan otros, ¿y por qué los incendios no los han sacado? Obviamente que por estas regiones no son tan comunes los incendios, porque las temperaturas no dan para eso. Lo cierto del caso es que esta historia de Albert Ostman fue investigada y muchos, a partir de lo que él contó, salieron a buscarlos. Nunca encontraron el Sasquatch, pero otro tanto ocurre con el Yeti, con Pie Grande y otros seres que son míticos, que han sido vistos, pero a falta de buena cantidad de testigos, quien afirme algo como esto es considerado como un loco. ¿Todavía existirán? ¿Con los medios tecnológicos podrán ser encontrados? No han sido encontrados hasta ahora. Pero los rumores y las historias son profusas, hay muchísimas historias sobre esto. ¿Qué pasará el día en que se encuentre un Sasquatch? ¿O ya prácticamente se habrán extinguido? Recordemos que estamos contando esta historia de 1924. Pues bien, quería contarles algo como muy pintoresco, aunque yo supongo que debe ser una aventura diría que produce miedo, claro, que de buenas a primeras uno se vea en esas circunstancias. Pero obviamente forma más parte del folclore que otra cosa. Aunque las huellas se siguen encontrando en la región. Huellas que evidentemente pertenecen a
alguien que posee 5 dedos en los pies. Y es una huella ancha y larga. Y la han seguido y no encuentran nada. Pero ahí están las pruebas. Así pues que les dejo esta historia del Sasquatch y quedo pendientes con Yetis y con Pie Grande y otros seres míticos de los que voy a hablar en una próxima oportunidad. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y les dejo la pregunta de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.